Please be seated. Tomen asiento. Se abre la sesión. Esta tarde la Corte se reúne para escuchar las observaciones de Chile sobre las demandas reconvencionales de Bolivia. Y damos la palabra a la profesora Laurence Boisson de Chazurne. Adelante. Madame la Présidente. Señora Presidenta, señorías, es un gran honor para mí comparecer de nuevo ante esta Corte en nombre de la República de Chile. Mediante 3 contrademandas presentadas en su contramemoria, Bolivia pide a la Corte que aclare los derechos y obligaciones que se aplican a las aguas del Silala y a las obras relacionadas con su uso. Como demostrará Chile, la Corte debe rechazar estas 3 demandas reconvencionales. Mis colegas establecerán que la segunda y la tercera pretensión no tienen ninguna base de hecho ni de derecho. Y me esforzaré por demostrar que no hay y nunca hubo disputa en cuanto a la primera contrademanda boliviana. En su primera contrademanda, Bolivia solicita a la Corte que declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y sistemas de drenaje relacionados con las aguas del Silala, ubicados en su territorio. Como corolario de esta soberanía, Bolivia también pide a la Corte que se pronuncie sobre su derecho a decidir si mantener estos canales y sistemas de drenaje y cómo hacerlo. Señorías, Bolivia argumenta erróneamente que no existe un acuerdo entre las partes en cuanto a su soberanía sobre las instalaciones mencionadas y su mantenimiento y funcionamiento. Sin embargo, Chile siempre ha reconocido la soberanía de Bolivia sobre los canales situados en su territorio. Además, renovó este reconocimiento en sus alegatos, afirmando, y cito, «La soberanía de Bolivia sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje ubicados en su territorio no es discutida por Chile». De ello se desprende que no existe ninguna disputa entre las dos partes con respecto a la primera demanda. Por lo tanto, la presente Corte no es competente para resolver la primera demanda reconvencional de Bolivia. Incluso si su Corte decidiera que existe un litigio, este ha pasado a carecer de objeto en el curso del procedimiento, como demuestran los escritos. Señorías, la Corte no es competente para tratar la primera demanda reconvencional, porque no existe ninguna disputa entre las dos partes sobre este asunto. Chile no discute la soberanía de Bolivia sobre los canales en su territorio, ni su derecho a desmantelarlos. Sin embargo, señora Presidenta, la existencia de una disputa entre las partes es una condición para la jurisdicción de la Corte. Tanto Bolivia como Chile coinciden en la necesidad de esta condición. Este requisito previo se refleja tanto en el Estatuto de la Corte como en el Pacto de Bogotá, que es la base de la jurisdicción en el presente caso. Según el artículo 38 de su Estatuto, la tarea de la Corte es decidir conforme al derecho internacional las controversias que les sean sometidas. Y según el artículo 31 del Pacto de Bogotá, y cito, las altas partes contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado americano como obligatoria ipso facto la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas. En otras palabras, para que se establezca la jurisdicción de su Corte debe haber una disputa. Como la Corte ha subrayado en reiteradas ocasiones, una controversia es un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, un conflicto de opiniones jurídicas o de intereses entre dos personas. Por lo tanto, debe establecerse, y cito,
que la pretensión de una parte se opone positivamente a la de la otra, fin de cita. Se trata de una cuestión de fondo y no de forma o de procedimiento. En el presente caso no puede establecerse tal oposición de hecho o de derecho y Chile nunca ha negado la soberanía de Bolivia sobre los canales de su territorio. ¿Y cómo lo podría? Chile no participó en la construcción de estos canales en territorio boliviano, como se recordó en las audiencias del 1 de abril. Estos canales fueron construidos por la compañía ferroviaria británica Antofagasta Chile y Bolivia Railway Company Limited, FCAB, en base a una concesión otorgada por el gobierno boliviano en 1908. Por lo tanto, cuesta mucho considerar que esto pueda ser un cuestionamiento de la soberanía boliviana sobre estas instalaciones. Y Chile tampoco discute el deseo de Bolivia de desmantelar los canales. Es más, Chile jamás hubiera podido impugnar ese derecho, ya que fue solo con ocasión de la presentación de la contramemoria en el presente procedimiento cuando Bolivia por primera vez expresó su deseo de desmantelar los canales, insisto, por primera vez. En efecto, Bolivia intentó, durante las audiencias del 4 de abril, alegar que Chile habría negado a Bolivia el derecho a desmantelar los canales en 2002. Los documentos citados por Bolivia dan paso a una realidad totalmente diferente que merece la pena mencionar en el contexto del presente procedimiento. En 2002, Bolivia planteó en realidad la opción, y cito, lo van a ver en pantalla, la opción de ordenar el corte del flujo de las aguas del manantial del Silala, canalizados por medios artificiales hacia el territorio chileno, o bien someter el asunto a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia. El 4 de marzo de 2002, Chile expresó su rechazo a todas las medidas que pudieran obstruir el flujo de las aguas del río Silala hacia Chile y hace un llamado al espíritu de cooperación. Fin de cita. Señoras y señores, como puede verse, la cuestión del desmantelamiento de los canales no se mencionó en los intercambios que acabo de presentar. En cambio, sí se evocó la amenaza de Bolivia de cortar el flujo de agua del Silala a Chile. Por lo tanto, no existía una disputa sobre el desmantelamiento de los canales antes de que la Corte fuera consultada, pero sí existía una disputa entre Chile y Bolivia sobre las aguas del Silala. La presentación de una contrademanda no cambia nada. Sigue sin existir litigio acerca del derecho de Bolivia a desmantelar los canales en su territorio. Chile no discute ese derecho. Según Bolivia, los canales y sistemas de drenaje construidos artificialmente han afectado negativamente a las aguas del Silala y han contribuido a la degradación de los bofedales y al deterioro de los humedales. Como ha indicado Chile, Bolivia puede tomar las medidas que considere necesarias y oportunas para remediarlo, de acuerdo con las obligaciones aplicables en derecho internacional. Señorías, de esta presentación se desprende que no existe ninguna disputa entre Chile y Bolivia en cuanto a la soberanía de esta última sobre los canales ubicados en su territorio y su derecho a desmantelarlos. Sin embargo, si considerara la Corte que existía una controversia en el momento en que Bolivia presentó su contrademanda en relación
con la soberanía de Bolivia sobre los canales en su territorio y su derecho a desmantelarlos, quod non, el intercambio de escritos entre las partes, en el presente caso, la han dejado sin objeto. Como recordó la Corte en el caso de los ensayos nucleares y como señaló Bolivia, y cito, la Corte, como órgano judicial, tiene la tarea de resolver las controversias existentes entre los Estados. La existencia de una controversia es, por tanto, la condición primordial para el ejercicio de su función judicial. Fin de cita. Se produce carencia de objeto cuando, como acabamos de ver, el litigio nunca existió. Pero también puede haber carencia de objeto cuando el litigio ha dejado de existir. Pues no basta con que el litigio exista solo en el momento de la denuncia ante la Corte. Debe, y cito, seguir existiendo en el momento en que la Corte adopte su decisión. Y esto fue reconocido por la Corte en el caso de Camerún Septentrional, y cito, tuviese o no la Corte competencia para fallar sobre la controversia en el momento en que se presentó la solicitud, las circunstancias que desde entonces se habían producido hacían que careciera de objeto todo fallo. En esas condiciones, la Corte entendía que el recto servicio de sus funciones le impedía seguir conociendo del asunto. En este caso, para salvaguardar su función judicial, la Corte añadió, y cito, debe extraer todas las consecuencias necesarias y negarse a entrar en el fondo del asunto. Por las mismas razones, la Corte debe declinar el examen del fondo de la primera reconvención de Bolivia. En el presente caso, Chile ha reconocido en los términos más claros la soberanía de Bolivia sobre los canales ubicados en su territorio, al afirmar en su réplica, y cito, que la soberanía de Bolivia sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje ubicados en su territorio no es discutida por Chile. Chile también reconoció en los términos más claros el derecho de Bolivia a desmantelar el sistema de canales. Chile puntualizó, y cito, si Bolivia desea eliminar los canales y restaurar los humedales en su estado anterior a 1920, esto es algo que Chile alentaría positivamente. Finalmente, ambos estados están de acuerdo en que el desmantelamiento debe hacerse de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, el 5 de abril, Bolivia presentó el argumento totalmente nuevo e infundado de que Chile estaba reclamando un derecho adquirido. Chile niega categóricamente esta afirmación. Chile nunca ha reclamado tal derecho. Como Chile dejó claro en las audiencias del 1 de abril, y lo reitera hoy, cito, la reducción, si la hubiera, del flujo superficial transfronterizo resultante del desmantelamiento de los canales en Bolivia no supondría una violación del derecho internacional consuetudinario, a menos que las obligaciones que Bolivia ha aceptado se pusieran en cuestión de alguna manera. Tampoco se consideraría una violación de los principios mencionados la contaminación no provocada por el hombre en las aguas del Silela por las larvas de insectos que se reproducen en los humedales. Fin de cita. Chile reitera que los derechos soberanos de Bolivia y en particular su derecho soberano a desmantelar los canales deben ser ejercidos de acuerdo con los principios del derecho consuetudinario aplicables a los cursos de agua internacionales. Y esto no es una condición impuesta por Chile, es solo la aplicación de una norma de derecho.
¿Quiere Bolivia beneficiarse de la prerrogativa de no estar sometida al derecho consuetudinario al que, sin embargo, está vinculada? Si así fuera, la primera contrademanda debería ser desestimada. Señora Presidenta, señorías de la Corte, la primera reconvención carece ahora de objeto, si es que puede decirse que algún día lo tuvo. Por lo tanto, la Corte no puede atender la demanda boliviana, ya que esto sería contrario a su función judicial. Con esto concluye mi exposición. Me queda agradecer a la Corte su atención y le rogaría, señora Presidenta, tuviera a bien darle la palabra al profesor McCaffrey. Muchísimas gracias y ahora doy la palabra a Stephen McCaffrey, a que tenga bien tomar la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora Presidente, distinguidas señorías, muy buenas tardes. Es un privilegio aparecer ante ustedes, aunque sea a distancia, y en nombre de la República de Chile. Mi tarea hoy consiste en mostrarles por qué la Corte debe considerar que la segunda contrademanda de Bolivia es insostenible. Señora Presidente, miembros de la Corte, en su segunda contrademanda, Bolivia solicita a la Corte que falle y declare que, y cito, Bolivia tiene soberanía sobre el caudal artificial de las aguas de Silala, gestionados, aumentado o producido en su territorio, y que Chile no tiene ningún derecho sobre ese caudal artificial. Esta solicitud de Bolivia se refiere a cuestiones que se trataron ya en mi primera ponencia, que amablemente pronunció el profesor Boyle en mi nombre, y que se fundamenta en la reivindicación de que Bolivia tiene la soberanía exclusiva sobre una porción de un curso de agua compartido con Chile. Sin embargo, en sus alegaciones que se presentaron el lunes y el martes, Bolivia ha retrocedido considerablemente en esa posición y en sus alegaciones los representantes bolivianos no dijeron nada respecto a ese flujo artificial o caudal artificial y se reformuló esta posición boliviana y la soberanía solo se ha mencionado de forma muy breve cuando se habló del derecho soberano que tiene Bolivia de decidir lo que debe hacer en su territorio, una cuestión que para nada es controvertida. Bolivia, por lo tanto, ha abandonado una base jurídica que en realidad nunca tuvo para empezar a la hora de reivindicar sus derechos sobre lo que llama el caudal artificial del Silala. Y ahora, ¿con qué sustituye Bolivia esta reivindicación inicial? ¿Cuál es su nueva reivindicación respecto al mantenimiento de los canales? Pues la verdad es que a Chile le cuesta entenderlo. La segunda contrademanda de Bolivia, por lo tanto, ha reducido radicalmente el alcance y se tratará debidamente aquí. Señora Presidente, señorías, Bolivia, en su presentación ayer a la Corte, de hecho, abandonó la soberanía como base para sus reivindicaciones con respecto a lo que denomina el caudal artificial. Al señor Bondi, a quien le doy las gracias por sus amables buenos deseos, dijo lo siguiente, y es una cita bastante larga: Bolivia tiene soberanía sobre las obras hidráulicas que incluyen, entre otras cosas, el derecho a desmantelar esas obras. Chile no cita ningún principio del derecho internacional constitucional que le pueda negar a Bolivia ese derecho. Al contrario, Chile ha dejado meridianamente claro que Bolivia posee dicho derecho. Pero el corolario de esta idea es que Chile no tiene ningún derecho jurídico para insistir que se mantenga, que se deba mantener el flujo artificial mejorado o el caudal artificial producido por esas obras del canal. Y efectivamente es derecho soberano de Bolivia el tomar esta decisión. Y ahí es donde está referencia en la primera parte de la contramemoria de Bolinia, cuando habla de su soberanía sobre las aguas artificiales
Silala, gestionado, aumentado y producido en su territorio. Es en ese sentido como se debe entender. Bolivia puede decidir si las obras que producen ese caudal artificial, Bolivia, digo, que puede decidir si esas obras se mantienen o no se mantienen. Eso es decisión soberana de Bolivia. Y por las mismas razones, la segunda parte de la contrademanda de Bolivia, la contrademanda B, es decir, que Chile no tiene ningún derecho a ese caudal artificial, es la conclusión obligatoria de esa lógica. Y con esto finalizó la cita. Pues bien, la base que presenta Bolivia para la contrademanda ha ido evolucionando y ha cambiado desde el comienzo de esta causa que tienen ante ustedes. De hecho, Bolivia inicialmente decía en su contramemoria que, y cito, tiene plena soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, basándose en el hecho de que si no hubieran mecanismos de drenaje y de canalización, las aguas que se inducen o crean mecánicamente no fluirían naturalmente al territorio de Chile. Y con esto finalizó la cita. Bolivia argumentó que el principio de uso equitable y razonable, en virtud del derecho internacional consuetudinario, no se aplica al caudal artificial de las aguas del Silala. El principio de utilización razonable y equitable no se aplica a ese caudal artificial de las aguas del Silala. Y cito, que una subsiguiente consecuencia de la soberanía que tiene Bolivia sobre el caudal artificial de las aguas del Silala es que todo uso de dicho caudal por parte de Chile depende del consentimiento de Bolivia. Y ahí finalizó la cita. Señora Presidente, esto equivale a elevar la doctrina Harmon a la enésima potencia. Sin embargo, Bolivia ha reconocido en su dúplica, y tanto Bolivia como Chile están de acuerdo, en que ya sea agua superficial o subterránea, el agua del Silala es agua del Silala y eventualmente terminaría fluyendo hacia Chile. En esa misma dúplica, por lo tanto, Bolivia se encontró con la necesidad de cambiar la base de su argumentación y dijo que la soberanía de Bolivia sobre la infraestructura artificial en su territorio es lo que le da la soberanía a Bolivia sobre el caudal artificial que ha generado esa infraestructura. Fin de la cita. Bolivia efectivamente ha abandonado la soberanía como base para sus reivindicaciones y ahora les dice que, y cito, nuestros oponentes pretenden que Bolivia quiere disfrutar de una soberanía absoluta y exclusiva. Fin de la cita. Esto, sin embargo, no es lo que está diciendo Chile, sino lo que ha estado diciendo Bolivia en sus reivindicaciones y sus alegaciones escritas. Por ejemplo, en su contramemoria, Bolivia señaló que, y cito, Bolivia tiene plenos derechos y autoridad sobre los caudales creados artificialmente y los volúmenes artificiales del agua de Silala que cruzan la frontera. Fin de la cita. Y que, cito, Bolivia tiene plena soberanía sobre la utilización del caudal artificial de las aguas que, en ausencia de un acuerdo entre Bolivia y Chile, debe verse reguladas por la ley nacional o la legislación nacional boliviana. Fin de la cita. Señora Presidente, señorías, Bolivia anteriormente decía, y cito, que las definiciones de curso de agua y de curso de agua internacional que se encuentran en la Convención no reflejan el derecho internacional consuetudinario respecto a la utilización de los cursos de agua mejorados artificialmente. Fin de la cita. Dando así a entender que existe una base en el derecho internacional consuetudinario con respecto a este novedoso concepto de exceptuar un supuesto caudal artificial de la aplicación del derecho internacional aplicable a los cursos de agua. Ahora, Bolivia lo que propone es una especie de vacío jurídico, al declarar que la Silala esencialmente es demasiado único como para verse gobernado por la ley internacional consuetudinaria aplicable a los cursos de agua internacionales y que no hay ninguna costumbre que se haya asentado que pueda encajar adecuadamente con sus particulares y únicas características y circunstancias. Las referencias y las fuentes a las que se remite Bolivia en sus alegaciones escritas y que supuestamente
corroboran su novedoso concepto de una excepción que se debe aplicar al caudal artificial del derecho consuetudinario internacional que se aplica a los cursos de agua internacionales. La verdad es que huelgan por su ausencia en todas las alegaciones presentadas por Bolivia ante la Corte. Un componente central de la declaración de soberanía de Bolivia respecto al caudal artificial se basaba inicialmente en la desconcertante idea de un río fabricado o de aguas fabricadas. Parece que Bolivia ha reconocido que las aguas del Silala, ya sean superficiales o subterráneas, eventualmente terminarán fluyendo a Chile, salvo unos pequeños cambios debidos a la evaporación. Este argumento, por tanto, ha desaparecido, de hecho, pero sin que Bolivia se haya retractado abiertamente del mismo. Bolivia, en sus alegaciones escritas, hasta llegó a presentar una serie de casos nacionales de Estados Unidos donde se hablaban de las llamadas aguas recuperadas, salvaged waters, que apoyaban esta titularidad con respecto al agua que ha sido generada y que la titularidad pertenecería a la parte que hubiera creado esa agua. En esto se basa las reivindicaciones de Bolivia respecto a esos caudales artificiales del Silala. Ahora, estas referencias a autoridades y a la idea del agua recuperada están totalmente ausentes de las conclusiones presentadas por Bolivia ante la Corte. De hecho, parece que Bolivia ha abandonado totalmente esta posición respecto a la soberanía sobre el agua que fluye por las obras artificiales, así como su posición jurídica que explicaba esta posición. Por supuesto, Bolivia sigue aferrándose al vestigio de soberanía que le queda con respecto a las obras que se encuentran en su territorio, el derecho de desmantelar estas obras, algo a lo que nunca ha presentado una objeción en Chile. Pero Bolivia no ha presentado absolutamente ninguna base jurídica para apoyar su pretensión de que estas aguas que fluyen a través de canales y que terminarían fluyendo a través de la frontera internacional para llegar a Chile, independientemente de la existencia o no de las obras, pues que estas aguas, deberían quedar exentas de la aplicación de la ley sobre cursos de agua internacionales, aparte de decir que el Silala es único o que el Silala es muy particular o que el Silala es muy excepcional. Según dijo el profesor Pelé en su discurso. Señora Presidente, señorías, como he mostrado en mis anteriores presentaciones, el Silala es un curso de agua internacional tal y como se define en el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los cursos de agua. El artículo 2 de dicha convención define el término de curso de agua de la forma siguiente. El curso de agua significa un sistema de aguas superficiales y subterráneas que constituyen, en virtud de su relación física, un todo unitario y que normalmente fluye hacia un punto de llegada común. Fin de la cita. El componente central de esta definición de curso de agua internacional es la idea de que las aguas superficiales y subterráneas, debidas a su interconexión, constituyen un todo unitario. Pero esa insistencia de Bolivia, que se dé un trato diferente a lo que ellos llaman un caudal artificial, resultaría en lo que, y cito, fragmentación de la unidad natural de un sistema de agua dulce. Fin de la cita. Y, por cierto, esta cita es de Steven Schreiber, que fue un antiguo presidente de esta Corte y sacado de su primer informe sobre el derecho sobre cursos de agua internacionales, cuando fue nombrado relator especial para el ILC, el International Law Commission. El destruir la unidad natural de un sistema de agua dulce iría directamente en contra de todo el trabajo realizado por el ILC. Ese trabajo se basaba en el concepto de un curso de agua como un todo unitario, un concepto que ahora está consagrado en la definición del término curso de agua en la Convención sobre los cursos de agua. Con todo mi respeto, roza lo absurdo sugerir que algunas de las aguas del Silala se convierten en aguas no internacionales porque pasan a través de obras fabricadas por los seres humanos y que así se las excluye automáticamente del sistema de aguas que constituyen un curso de agua internacional. Señora Presidente, los argumentos de Bolivia de que un Estado ribereño que tenga una porción del caudal de un curso de agua
y pueda quedarse con la titularidad de ese caudal simplemente al desarrollar una infraestructura sobre ese curso o, como se ha pretendido aquí por parte de Bolivia, es una propuesta muy peligrosa por lo que se refiere a la gobernanza y la gestión de los cursos de agua internacionales. Como ya señalé en mi primera presentación, el desarrollo y la regulación de los cursos de agua internacionales a través de la intervención humana es un hecho omnipresente en todo este planeta. A pesar de la pretensión de Bolivia de que las obras de canalización sobre el Silala han convertido a este río en un curso de agua internacional único que se escapa del alcance del derecho internacional existente, a pesar de esto, el Silala es un curso de agua internacional tal y como se señala en la Convención de sobre los cursos de agua. El derecho internacional de agua contempla la regulación y el desarrollo de los cursos de agua internacionales. Hay varios artículos de la Convención de cursos de agua que contemplan la cuestión de las instalaciones y la regulación. Estos artículos no se presentan aquí como un reflejo del derecho internacional consuetudinario, sino más bien para demostrar el alcance que tiene esta Convención, que se aplica a los usos con fines distintos a los de la navegación de estos cursos de agua internacionales. El artículo 6.1f de la Convención de Cursos de Agua presenta la conservación, la protección, el desarrollo y la economía del uso del agua o de los recursos de agua, del curso de agua, como un factor a la hora de determinar el uso equitable y razonable de un curso de agua internacional. A pesar de que Bolivia el lunes pretendiera que en el caso del Silala, y cito, es una circunstancia muy excepcional y los precedentes son demasiado escasos, caso de que existan, para que una norma consuetudinaria particular haya sido formada en este caso. El ILC, en su trabajo sobre los usos con fines distintos de la navegación de los cursos de agua internacionales, era muy consciente y consideró el carácter único que tienen los cursos de agua internacionales en todo el mundo. De hecho, y cito, la diversidad que caracteriza los cursos de agua individuales y la dificultad consecuente a la hora de redactar principios generales que puedan aplicarse de manera universal a varios cursos de agua en todo el mundo, es un hecho que ha sido reconocido por la Comisión desde los comienzos mismos de su consideración de este tema. Fin de la cita. Según Bolivia, y cito, esta cualificación como curso de agua internacional no basta para caracterizar al Silala, puesto que presenta una serie de características muy particulares que tienen una gran influencia por lo que se refiere a las normas aplicables. Fin de la cita. Los esfuerzos de Bolivia por complicar el asunto que tenemos ante nosotros no llegan a disminuir la capacidad que tiene el derecho internacional aplicable a los cursos de agua de aportar respuestas respecto a los usos y el estatus del Silala. El derecho de cursos de agua internacionales sí que aporta una serie de indicaciones claras con respecto a los derechos y las obligaciones que tienen tanto Bolivia como Chile en relación con el curso de agua que es el Silala. Muchos cursos de agua que se utilizan de manera muy intensa quedan regulados de una manera o de otra, muchas veces endereciendo sus canales para eliminar los meandros naturales del curso y para así facilitar su utilización como fines como la navegación o la generación de energía hidroeléctrica. Pero esto no hace que el caudal del río se convierta en un caudal natural a un caudal artificial. Incluso con el canal de circunvalación que entraba en juego en el caso del proyecto Gabčíkovo-Najimaros, que fue construido por Checoslovaquia y que recorre durante 35 kilómetros a través de lo que hoy en día es territorio eslovaco y que es capaz de llevar del 80 al 90% del caudal total del Danube, incluso eso nunca se consideró que era una canalización de flujos artificiales, ni por supuesto ninguna reivindicación que pudiera haber hecho Eslovaquia para recibir una compensación por parte de Hungría por algún tipo de caudal mejorado artificialmente, no hubiera podido ser aceptado después del intento de poner fin al acuerdo en 1967 por parte de Hungría. Bolivia reconoce que el derecho internacional consuetudinario se aplica
a las aguas del Silala, pero luego aplica ese derecho de tal manera que lo distorsiona más allá de todo reconocimiento, hasta hacerlo irreconocible. Para Bolivia, el derecho internacional consuetudinario se aplica a un curso de agua inmaculado, no desarrollado, no intervenido, pero aparentemente no se aplica a uno que sí se ha desarrollado, donde sí se ha intervenido. De ahí que Bolivia, en su dúplica, diga que, por su parte, Bolivia reconoce que una vez desmantelados los canales y mecanismos de drenaje artificiales en Bolivia, las aguas del Silala quedarán gobernadas totalmente por el derecho internacional consuetudinario aplicable a los cursos de agua internacionales. Fin de la cita. Esta sorprendente propuesta reverberaría a lo largo y ancho de los cursos de agua del mundo entero, que todos han sido desarrollados de una manera o de otra. No hay la más mínima indicación en la Convención de Cursos de Agua de que solo los cursos de agua internacionales que de alguna manera hayan conseguido existir en su estado natural son los que pueden ser considerados como gobernados por el derecho aplicable a los cursos de agua internacionales para fines no de navegación. Con todo mi respeto, sería absurdo si el principio de utilización equitable y razonable, así como otros principios del derecho internacional consuetudinario, quedarán condicionados por el desarrollo de esos cursos de agua internacionales. A menudo se trata precisamente en el caso de este tipo de desarrollos o de intervenciones humanas en los que estos principios son de importancia crítica. Chile no niega el derecho que tiene Chile de desarrollar obras en su territorio sobre el río Silala, pero el desarrollo de esas obras no puede venir sin consideración alguna respecto al correspondiente derecho que tiene Chile a utilizar las aguas del Silala. Señora Presidente, señorías, para concluir, la norma de uso equitable y razonable, así como otros principios del derecho internacional del agua, se aplican a todas las aguas del sistema que constituye el curso de agua del Silala. No existe ninguna base jurídica para que Bolivia reivindique la exclusión en la aplicación de las normas del derecho internacional consuetudinario alguna porción supuestamente artificial de ese caudal. Señora Presidenta, por las razones que he esbozado y con todo el respeto, Chile solicita que la Corte declare y confirme que el derecho internacional no reconoce el concepto de caudal artificial tal y como se ha inventado Bolivia, que las normas relevantes del derecho internacional consuetudinario, tal y como quedan reflejadas en la Convención sobre Cursos de Agua de Naciones Unidas, se aplican a la totalidad del caudal del sistema que constituye el curso de agua del Silala y que no hay ninguna base en el derecho internacional para la aseveración de Bolivia según la cual tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala mejoradas, creadas en su territorio y que Chile no tenga derecho a ese caudal artificial. Fin de la cita. Tal y como aparece en las alegaciones de Bolivia. Los derechos quedan establecidos en el derecho internacional como aparece en la Convención, incluida la compensación que se deba pagar a aplicar a todas las aguas del sistema del Silala. Señora Presidenta, distinguidos miembros de la Corte, muchísimas gracias por su amable atención. Y, señora Presidente, le agradecería si ahora pudiera darle la palabra a mi colega, el profesor Boyle. I thank Professor McCaffrey, and I now give the floor to Professor. Doy las gracias al profesor McCaffrey y ahora doy la palabra al profesor Boyle. Señora Presidente, señorías, esta vez me quitaré la mascarilla para así hablar mejor. Es un placer comparecer ante ustedes una vez más en nombre de la República de Chile. Mi alocución de esta tarde será breve. Me compete hoy ocuparme de la tercera demanda reconvencional, la C, que afirma que Chile ha de pagar compensación por entregar a Chile cualquier curso de flujo artificial de agua del Silala y que la entrega de esas aguas requiere que las partes formalicen un acuerdo. Ayer el señor Bundy intentó
aclarar la tercera demanda de Bolivia, añadiendo que esta demanda reconvencional se ocupa de la situación en la que Bolivia decide desmantelar las obras de canalización, mientras que Chile indica que preferiría que las obras hidráulicas permanecieran en su lugar y recibir los caudales de superficie potenciados resultantes de estas obras. Es decir, el caudal que sería superior a lo que le correspondería a tenor de la norma equitativa y razonable. Esta aclaración no hace nada para ayudarnos. Lo que hace es sencillamente demostrar que esta demanda reconvencional carece de fundamento y se ha de desestimar. La tercera demanda reconvencional se basa ahora no en la soberanía respecto del caudal de agua, sino solamente en el interés por parte de Chile de mantener las canalizaciones. Señora Presidenta, señorías, Chile no tiene ningún interés en que se mantengan las canalizaciones. Si Bolivia decide mantener las canalizaciones, Chile no tendría obligación alguna de pagar por la entrega continuada de agua del Silala. Y hoy me incumbe explicar el porqué. Naturalmente, como han podido escuchar a mis colegas, es una opción que incumbe plenamente a Bolivia, si mantiene o no mantiene las canalizaciones. Pero, en cualquier caso, ninguna de estas opciones puede sentar un fundamento para la compensación por parte de Chile o para que esté estable una negociación respecto de ese pago. Señora Presidente, permítame añadir un punto que se deriva de la tercera demanda reconvencional de Bolivia. Según el señor Bundy, la tercera demanda reconvencional mira hacia el futuro. Pero al presentar su demanda de esta forma, centrándose en futuras entregas de agua, parece por implicación que se acepta o que se abandona cualquier tipo de reivindicación relativa al agua que ya ha llegado a Chile, es decir, lo que se ha denominado la deuda histórica que reivindicaba Bolivia hace algunos años en considerables cantidades. El hecho de que han abandonado esa reivindicación en sí mismo nos indica que toda la idea de pago por la entrega del agua carece de todo fundamento jurídico. Ayer el profesor Pelé hizo una distinción entre el caudal artificial y el agua natural, de manera que parecía sugerir que Bolivia solamente pide compensación por la conservación de las canalizaciones y no por la entrega del caudal artificial del Silala. De manera que esta demanda posterior de pago parece estar convirtiéndose en un símbolo político sin sustancia legal alguna, y tiene un significado equivalente a cobrar por el aire fresco que circula sobre los Andes. Pero permítame reiterar ahora algo que el profesor McCaffrey ya ha dicho hoy. Lo voy a repetir por si acaso. Nada de lo que diga esta tarde pretende estar en desacuerdo o socavar lo que haya dicho el profesor McCaffrey. Y lo mismo sucederá a la inversa. Pero como comprenderán, hemos hecho todo lo posible para mantenernos al día con las aseveraciones de Bolivia. El profesor McCaffrey ya ha echado por tierra la reivindicación de Bolivia respecto de soberanía sobre cualquier parte de las aguas de Silala. Esta reivindicación no es sostenible en derecho internacional. Es de todo punto incoherente con la comunidad de interés prevista en la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua y afirmada por la Corte
en los asuntos Riverorden, Garquichobonaimaros y plantas de celulosa. Como afirmó el profesor McCaffrey, el principio de que un Estado no tiene soberanía exclusiva sobre cualquier porción de un curso de agua internacional constituye el fundamento mismo del derecho de cursos de agua internacionales, tal como se dispone en la Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua y como se reafirma en la jurisprudencia de esta Corte. Si Bolivia ya no reclama o en derecho no tiene soberanía sobre las aguas de Silala que fluyen a Chile, y en ausencia de cualquier acuerdo que diga lo contrario, entonces no tiene ningún derecho jurídico a exigir, ya sea un acuerdo previo o pagos respecto de las aguas que fluyen a Chile o que fluirán en un futuro. Toda la base jurídica para esa reivindicación sencillamente desaparece en ausencia de soberanía. Chile rechaza de plano la reivindicación de que este acuerdo es una condición previa necesaria para la entrega futura de las aguas de Silala o que haya de pagar por cualquier parte de agua que fluya a Chile, ya sea de forma artificial o de otro modo. La afirmación por Bolivia a efectos de que Chile tiene derecho a las aguas de Silala depende y está sujeta al acuerdo previo de Bolivia. Y esto no está en consonancia con el arbitraje Laclanú, donde los árbitros sostuvieron que un Estado aguas arriba no tenía ningún derecho de veto sobre el flujo de agua a los Estados aguas abajo. Y los otros precedentes también indican que la soberanía de un Estado respecto de los ríos que fluyen dentro de sus fronteras está limitada por un reconocimiento de los mismos derechos de otros Estados a hacer un uso equitativo de ese agua sin pago o acuerdo alguno. Naturalmente, Bolivia afirma que el derecho internacional no se aplica a lo que llama el caudal artificial de agua que fluye a través de las canalizaciones construidas en 1928, o al menos es lo que hacía hasta esta semana. No voy a repetir la refutación exhaustiva por el profesor McCarthy de la afirmación de la soberanía. Pero si, como Bolivia sugiere, pasa a desmantelar las canalizaciones a través de las cuales fluye el Silala en la actualidad, los 2-3 litros por segundo de agua adicional que dice que generan las canalizaciones ya no llegarán a Chile como agua de superficie y la demanda reconvencional 3 en esencia será irrelevante. En efecto, esto es algo que parece aceptar Bolivia. El señor Bundy añadió ayer que aparte de la significante reducción en el caudal de superficie, el desmantelamiento de las canalizaciones harán que el flujo del agua subterránea aumente y que Chile podrá recuperar el agua subterránea correspondiente, de manera que aceptan que el agua fluirá hacia Chile. Entonces, la mejor objeción a la exigencia de pagos por Bolivia, absurda y desprovista de cualquier fundamento, es que toda el agua de Silala fluye de forma natural pendiente abajo a Chile, ya sea de forma superficial o como agua subterránea. Bolivia no puede declararse víctima de la topografía. Pero hay aún otra objeción, incluso más contundente, respecto de la demanda de Bolivia, de pagos. La práctica de los Estados y el derecho de los cursos de agua internacionales sencillamente no lo apoyan. Un Estado corriente arriba no puede cargar a un Estado aguas abajo por aguas que emanan de su territorio o por obras en su propio territorio que nunca fueron solicitadas o convenidas con el Estado aguas abajo. Bolivia no se remite a ninguna autoridad pertinente en relación con su demanda de pagos totalmente sin precedentes por la entrega de agua adicional a Chile. Es digno de mención que Bolivia en ningún lugar de sus alegaciones, ni escritas ni orales, en ningún lugar hace referencia alguna al compendio de documentos sobre cursos de agua internacionales
editado por el doctor Bruno Simma en su juventud. Y permítanme que lo diga de esta manera. Si yo estuviera presentando los argumentos de Bolivia ayer, hubiera tomado la precaución de rebuscar en ese compendio de documentos, que es una herramienta de investigación muy valiosa. Es lo que hice cuando yo era joven y escribía sobre cursos de agua internacionales. Pero Bolivia, el hecho de que Bolivia no haya hecho referencia alguna a esta obra épica, es la mejor explicación es sencillamente que no podían hallar nada en ella que apoyara la afirmación. Son abogados profesionales, evidentemente lo hicieron, pero seguro que no hallaron en ella ningún tratado, precedente ni práctica que apoyara sus reivindicaciones. Y hay que decir que este es un silencio muy elocuente. Nada en la jurisprudencia apoya esta opinión. En los casos Riveroder, Lacnanú, Gaswicho, Naguimaros y plantas de celulosa se daba una desviación del agua. Agua desviada de la corriente principal. Pero en ningún caso se trató de forma diferente que el agua en su flujo natural. Por tanto, no hay autoridad alguna que fundamente la propuesta de que existen aguas naturales y aguas artificiales. Estos casos también desmienten la idea del profesor Pelé de que el Silala posee una singularidad fundamental. Esto no se confirma cuando se comprenden los hechos de los otros casos. El derecho de los cursos de agua internacionales no es más que eso, una legislación para todas las aguas, sin excepción ni para las aguas de Bolivia ni para el Silala. Si la visión de Bolivia del derecho fuera correcta, los neerlandeses pagarían grandes sumas a los suizos y los franceses por el agua que fluye de forma artificial. Lo mismo se puede decir respecto del Ródano. Pero ni los franceses ni los neerlandeses están pagando a los suizos por un caudal potenciado de forma artificial. Lo más que se puede decir, y esta es una comparación interesante, es que los neerlandeses y los alemanes sí pagan a Francia a tenor de un acuerdo por la eliminación de los cloruros del agua del Rin. Pero aquí el Estado, aguas arriba, Francia, proporciona un servicio por acuerdo con los estados, aguas abajo, y los costos se comparten por igual por todos los ribereños. No hay ningún indicio en el acuerdo de pago por los estados aguas abajo por ninguna porción del agua que se les entrega. Este precedente está diametralmente opuesto a lo que Bolivia demanda de Chile. Me parece que es una refutación total de la demanda de Bolivia. Entonces, la jurisprudencia, la práctica estatal y la doctrina a las que se refiere Bolivia en sus alegaciones escritas sencillamente no apoyan la existencia de un régimen jurídico distinto y singular para el flujo potenciado de forma artificial. No son pertinentes para la causa de Bolivia y, evidentemente, los precedentes derivados del derecho del mar son de todo punto inapropiados. En realidad no es sino una caja de humo todo ello. Los estados costeros a veces efectivamente aumentan artificialmente las rocas o las elevaciones de baja mar
cubriéndolas con material obtenido del lecho marino o cemento. Pero tanto la Convención sobre el Derecho del Mar como la jurisprudencia indican que una roca fortalecida sigue siendo una roca y no se convierte en otra cosa. No se convierte en una isla, y una elevación en bajamar potenciada de forma artificial sigue siendo eso, no, tampoco se convierte en una isla. Así que esta falsa analogía no ayuda a Bolivia en absoluto. Conclusión: un río potenciado de forma artificial en derecho internacional sigue siendo un río. Bolivia acusa a Chile de aprovecharse de los supuestos litros adicionales que atraviesan la frontera, pero ¿por qué no lo haría Chile? ¿Por qué no utilizaría el agua? Es un bien escaso. Viene pendiente abajo en cualquier caso. E incluso si fuera verdad que Chile efectivamente ha recibido agua adicional, esta es una situación de facto que no concede a Bolivia el derecho de cobrársela a Chile. Ningún principio de derecho, ninguno, ni internacional, ni doméstico, ni nacional, apoya esta demanda. Ni siquiera el derecho de restitución, que suele ser el lugar de las causas perdidas para los abogados, y ningún profesor con el que he consultado me ha dado ningún caso que les apoye. Si hubiera algún principio, el principio equitativo y razonable no exige que los aguas abajo paguen por aguas que recibirían de cualquier manera. De ser el caso, habría precedentes, pero como hemos podido ver, sencillamente estos no existen. Y Bolivia no cita ninguno. Por otra parte, Bolivia, si lo desea, puede eliminar las canalizaciones y eliminar los beneficios de los que disfruta Chile en la actualidad, como han insistido mis colegas. Chile no presenta objeciones a la retirada de las canalizaciones. Y esto me lleva a mis observaciones finales en cuanto a las repercusiones más amplias de los posibles pagos por aguas del Silala, si fueran reconocidos. Señora Presidente, señorías, es evidente que si aceptaran ustedes cualquier parte de la demanda sin precedentes de Bolivia respecto del pago por las aguas del Silala, las implicaciones para los estados corriente abajo en todo el mundo serían muy preocupantes y considerables. Tendría Egipto que efectuar pagos a Uganda por una porción de las aguas que recibe a través del Nilo. India y Bangladesh tendrían que pagar por el agua que corre por canalizaciones que se podría decir que potencian el flujo natural de agua del Hindu Kush. Y recuerden, por favor, que no estamos hablando de potenciaciones o mejoras solicitadas o acordadas con un estado corriente abajo. Bolivia quiere recibir pagos sin un acuerdo y hacer valer su demanda. Para ello, desea tener el derecho a interrumpir o reducir el flujo de agua si no hay acuerdo. Señora Presidente, señorías, esto no es derecho internacional, ni debería serlo. En mis 20 años como abogado ante cortes internacionales, los razonamientos de Bolivia me parecen los más desestabilizantes y peligrosos que he escuchado hasta la fecha. Ningún tratado de cursos de agua adopta ningún tal arreglo para regular el caudal de agua entre ribereños. Por todos los motivos anteriores, les instaría a que rechacen la demanda infundada e indignante de Bolivia respecto de las aguas del Silala. Ni de jure ni de facto tienen una base para esta demanda. Bolivia ha reivindicado soberanía sobre un recipiente vacío, pero en común con otros recipientes de esta índole ha hecho mucho ruido.
En conclusión y en resumen, permítanme citar del fallo en el Tribunal de Disputas Hídricas de Krishna. Ningún Estado tiene una participación patrimonial en un volumen particular de un río interestatal fundado en su contribución. El Silala corre hacia Chile. Los ríos siempre manan en algún lugar y fluyen hasta otro. Invitamos a la Corte a declarar que incluso si cualquier parte de la caudal del Silala se potenciara o mejorara, como se alega, sigue siendo parte del sistema del curso de agua del Silala, con independencia de que fluya como un arroyo o en canalizaciones o bajo tierra. Donde origina y cómo llega a Chile no es pertinente en derecho. Como señalamos en la réplica, el hecho de que la teoría de Bolivia no tenga precedentes y que no se funde en cualquier fuente de derecho nacional o internacional lleva a la conclusión inevitable de que la teoría sobre la cual, todas las demandas de Bolivia, pero en particular la demanda recriminatoria 3, no tiene fundamentos en derecho. Consideremos esta tarde lo que demanda Bolivia. Quieren que Chile pague a Bolivia para conservar las canalizaciones. Pero ayer hablaron del derecho de restaurar los humedales y no pueden hacer las dos cosas. Si les pagamos para mantener el flujo del agua a través de las canalizaciones, ¿cómo pueden restaurar los humedales que presuntamente están secos? ¿De dónde vendrá el agua? Solamente puede venir del Silala. Eso sería desvestir a un santo para vestir a otro, por un presunto problema medioambiental que la propia Bolivia ha creado mediante su negligencia. Por tanto, señora Presidente, señorías, nosotros decimos que Chile es libre de usar las aguas del Silala como le plazca, sin pago o acuerdo alguno adicional, siempre y cuando, naturalmente, su uso sea equitable y razonable. E invitamos a la Corte a que falle en consecuencia, porque como el señor McCaffrey ha vuelto a reiterar esta tarde, el Silala en su totalidad es un curso de agua internacional compartido por dos estados, y las obligaciones usuales del derecho consuetudinario de cooperar y tomar todas las medidas necesarias para evitar perjuicios transfronterizos son de plena dedicación. Señora Presidente, señorías de la Corte, con esto concluyen las alegaciones de Chile de hoy. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, quedo a su disposición para responder a cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, profesor Boyle. Con su alocución llegamos al fin de la vista de hoy, así como de la primera ronda de alegaciones. La Corte reanudará su trabajo el jueves 7 de abril a las 3 para una vista dedicada al interrogatorio de los peritos nombrados por Chile. Se levanta la sesión.